El cowboy la vio atada frente a la iglesia y gritó: «Nadie aquí es menos por cicatrices». En el polvoriento pueblo de Santa Esperanza, donde los secretos se susurran entre las sombras del atardecer, la llegada de un misterioso cowboy alterará para siempre el destino de Esperanza Morales, una joven marcada por cicatrices que la han convertido en una prisionera de su propio pasado. Cuando él la encuentra atada frente a la vieja iglesia, víctima de la crueldad de quienes no comprenden su belleza oculta, su grito desafiante resonará como el primer verso de una historia de amor que desafiará todos los prejuicios y sanará las heridas más profundas del corazón. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés, y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero, una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Capítulo 1. El grito que cambió. Todo ella nunca imaginó que aquel extraño, con sus botas cubiertas de polvo del camino y su sombrero desgastado por 1000 tormentas, cambiaría su vida para siempre cuando la encontró atada a los pilares de la iglesia de Santa Esperanza, con lágrimas de humillación corriendo por sus mejillas marcadas. El sol se desvanecía tras las montañas cuando Joaquín Valdés llegó al pueblo, arrastrando consigo el cansancio de semanas en el desierto y la soledad que cargaba como una segunda piel. Sus ojos, del color del whisky envejecido, habían visto demasiado mundo para su edad, y sus manos curtidas por el trabajo duro conocían mejor las riendas de un caballo que la suavidad de una caricia. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que vio cuando dobló la esquina hacia la plaza principal. Allí, frente a la iglesia de adobe blanco que se alzaba como un centinela silencioso contra el cielo teñido de naranja, había una mujer atada con cuerdas ásperas que le cortaban las muñecas. Su vestido azul pálido estaba rasgado, su cabello negro como la noche caía desordenado sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y dignidad que hizo que algo se agitara violentamente en el pecho de Joaquín. Pero fueron las cicatrices las que detuvieron su respiración. Líneas plateadas que corrían por el lado izquierdo de su rostro como mapas de batallas pasadas, cicatrices que alguien había intentado usar para definir su valor, para marcarla como menos que perfecta en un mundo que adoraba solo la belleza superficial. A su alrededor, un grupo de mujeres del pueblo murmuraban entre dientes, lanzando miradas de desprecio mientras algunos hombres reían con crueldad. El párroco estaba ausente y la autoridad había decidido mirar hacia otro lado. Joaquín sintió que la furia le subía por las venas como lava ardiente. Sin pensarlo 2 veces, espoleó su caballo hacia el centro de la plaza, y su voz resonó como un trueno en la quietud del atardecer. Nadie aquí es menos por cicatrices. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrar entre las hojas secas. Todos los ojos se volvieron hacia él, hacia este extraño que se atrevía a desafiar sus costumbres crueles. Joaquín desmontó con la gracia de quien ha vivido toda su vida sobre una silla de montar y caminó directamente hacia Esperanza Morales. Ella alzó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Ella vio en él no al salvador de los cuentos de hadas, sino a alguien que también cargaba heridas invisibles, alguien que conocía el peso de ser diferente, de ser juzgado por aquello que estaba más allá de su control. Él vio en ella no a la víctima que todos creían, sino a una mujer de fuerza extraordinaria, alguien que había sobrevivido a tormentas que habrían quebrado a otros, alguien cuya belleza residía precisamente en esas marcas que contaban la historia de su supervivencia. Sin decir palabra, Joaquín sacó su navaja y cortó las cuerdas que la mantenían prisionera. Esperanza sintió cómo la libertad regresaba a sus extremidades, pero más que eso, sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de ser vista, realmente vista, por alguien que no apartaba la mirada con disgusto. Las mujeres del pueblo comenzaron a murmurar con indignación, pero la voz de Joaquín se alzó nuevamente,
calmada pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. Quien tenga problemas con esta mujer, los tiene conmigo. Esperanza se puso de pie lentamente, frotándose las muñecas marcadas por las cuerdas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra llegó al alma de Joaquín como una flecha certera. No tenías que hacer eso. Ahora tú también serás un extraño en este lugar. Joaquín se quitó el sombrero, dejando que sus cabellos oscuros cayeran sobre su frente, y le ofreció una sonrisa que transformó completamente su rostro curtido por el sol. Señorita, he sido un extraño en cada lugar al que he llegado. Uno más no hace diferencia. Pero estaba equivocado, este lugar sí haría diferencia, porque este lugar tenía a Esperanza. Capítulo 2. La Casa del Silencio. La Casa de Esperanza. Morales se alzaba al final de un sendero polvoriento, alejada del centro del pueblo, como si la misma estructura hubiera decidido mantener distancia de quienes la rechazaban. Era una construcción sencilla pero hermosa, con paredes de adobe que se teñían de dorado bajo la luz del atardecer y un pequeño jardín que ella cultivaba con la devoción de quien encuentra en las flores el único lenguaje que no juzga cicatrices. Joaquín la había acompañado hasta allí después del incidente en la iglesia, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que no estaba sola. Durante el camino, ninguno de los dos había hablado, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos almas que se reconocen sin necesidad de palabras. Cuando llegaron frente a la puerta de madera gastada por los años, Esperanza se volvió hacia él con una expresión que mezclaba gratitud y preocupación. «¿Dónde vas a quedarte?», le preguntó, y en su voz había una calidez que hizo que Joaquín sintiera como si llevara años caminando por el desierto y acabara de encontrar un oasis. Joaquín miró hacia el pueblo, donde ya se encendían las primeras luces de las casas, y después volvió sus ojos hacia ella. La verdad era que no tenía plan alguno, que había llegado a Santa Esperanza siguiendo únicamente el instinto de un hombre que huye de fantasmas que no lo dejan descansar. «No te preocupes por mí. Encontraré algún lugar», respondió, pero Esperanza ya había tomado una decisión que sorprendería a ambos. «Quédate», le dijo, y las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Se sonrojó inmediatamente, pero no retiró la invitación. «Hay un cuarto pequeño en la parte de atrás. No es mucho, pero...» Joaquín sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que había olvidado que existía durante sus años de vagabundeo solitario. Era la sensación de ser bienvenido, de tener un lugar donde descansar que no fuera solo una parada temporal en un viaje sin destino. «¿Estás segura?», preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que raramente mostraba. Esperanza asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Las cicatrices no desaparecieron, pero se transformaron en parte de una belleza más profunda, más real que cualquier perfección superficial. «Estoy segura». Y así comenzó la convivencia más inesperada que Santa Esperanza había visto jamás. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de dos personas, aprendiendo a compartir un espacio sin invadir el territorio emocional del otro. Joaquín se levantaba antes del amanecer y se ocupaba de reparar las cosas que la casa necesitaba. Arreglaba las tablas sueltas del porche, reforzaba la cerca del pequeño corral donde Esperanza tenía 2 cabras y algunos pollos, limpiaba el pozo que llevaba años funcionando a medias. Esperanza lo observaba trabajar desde la ventana de la cocina, mientras preparaba el desayuno, admirando la forma en que sus músculos se tensaban bajo la camisa cuando levantaba las vigas pesadas, la paciencia con que trataba a los animales, la delicadeza sorprendente con que reparaba las cosas más frágiles. Pero era en los atardeceres cuando la verdadera magia sucedía. Después de la cena, que compartían en la pequeña mesa de la cocina, con conversaciones que fluían cada vez más naturalmente, se sentaban en el porche a contemplar cómo el cielo se transformaba en un lienzo de colores imposibles. Joaquín fumaba en silencio, mientras Esperanza tejía o remendaba ropa, y gradualmente comenzaron a compartir fragmentos de sus historias.
Joaquín le contó sobre su infancia en un rancho que ya no existía, sobre el padre que había perdido demasiado joven y la madre que había muerto de tristeza poco después. Le habló de los años vagando de pueblo en pueblo, trabajando donde lo necesitaran, durmiendo bajo las estrellas más noches de las que podía contar. Esperanza, por su parte, le reveló la historia detrás de sus cicatrices. Un incendio en la casa familiar cuando tenía 15 años, las llamas que la habían marcado mientras intentaba salvar a su hermana menor, la pérdida de su familia y la forma en que el pueblo había comenzado a verla como una maldición viviente. «Dicen que traigo mala suerte», le confió una noche, mientras sus dedos trazaban patrones invisibles en la tela que remendaba, «que las cicatrices son marca del diablo». Joaquín dejó de fumar y la miró con una intensidad que hizo que ella se sintiera completamente vista, completamente comprendida. «Las cicatrices son marca de supervivencia», le dijo, y su voz tenía la certeza de quien ha aprendido verdades difíciles. «Son prueba de que fuiste lo suficientemente fuerte para seguir adelante cuando todo se desmoronaba». Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo que había mantenido cerrado durante años. Era como si las palabras de Joaquín hubieran encontrado la llave exacta para abrir una puerta que ella misma había sellado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. Capítulo 3. El lenguaje del corazón. Las semanas pasaron como páginas de un libro que ninguno de los dos quería terminar de leer. Joaquín y Esperanza habían desarrollado una rutina que se sentía tan natural como respirar. Él trabajaba en los reparos de la casa y ayudaba con las tareas más pesadas, mientras ella se encargaba de la comida, del jardín y de crear un hogar donde ambos se sintieran en paz. Pero más allá de las tareas diarias, había algo más profundo creciendo entre ellos, algo que se alimentaba de miradas compartidas, de roces accidentales que enviaban corrientes eléctricas por sus cuerpos, de conversaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Joaquín descubrió que Esperanza tenía una risa como música de viento entre las hojas, que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los libros que leía a la luz de las velas, que tenía una forma de mirar el mundo que encontraba belleza en los lugares más inesperados. Esperanza descubrió que Joaquín tenía manos capaces de la más exquisita delicadeza, que su voz se volvía suave como terciopelo cuando le leía fragmentos de los poemas que llevaba en un libro gastado dentro de su alforja, que tenía una forma de sonreír que le hacía olvidar por completo sus cicatrices. El momento en que ambos supieron que algo irreversible había cambiado, llegó una tarde de tormenta. El cielo se había oscurecido repentinamente, y las nubes habían descargado una lluvia torrencial que convertía los caminos en ríos de barro. Joaquín había regresado empapado después de intentar proteger a los animales, y Esperanza lo había recibido con toallas y la urgencia de quien se preocupa genuinamente por el bienestar del otro. «Vas a enfermarte», le dijo mientras le quitaba la camisa mojada sin pensar en lo que hacía, movida únicamente por el instinto de cuidar a alguien que se había vuelto importante. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando vio el torso desnudo de Joaquín frente a ella, marcado por cicatrices propias, que hablaban de batallas y caídas, de una vida vivida sin protecciones, se quedó paralizada. Joaquín tampoco se movió. Estaba tan cerca de ella que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía ver las gotas de agua que se habían adherido a sus pestañas, podía percibir el aroma a hierbas y flores que siempre la rodeaba. «Esperanza», murmuró su nombre como una oración, y ella alzó la vista para encontrarse con sus ojos. Lo que vio allí la dejó sin respiración. Era deseo, sí, pero era mucho más que eso. Era admiración, respeto, una ternura tan profunda que hizo que se sintiera hermosa por primera vez en años. Joaquín alzó una mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, y cuando ella no se movió, trazó con sus dedos la línea de sus cicatrices con una reverencia que la hizo temblar. «Eres hermosa», le dijo, y no era una mentira piadosa ni un consuelo vacío. Era la verdad absoluta de un hombre que había aprendido a ver más allá de las superficies. Esperanza cerró los ojos,
sintiendo como si cada palabra de él estuviera sanando heridas que llevaba años cargando. Cuando los abrió nuevamente, encontró que Joaquín seguía allí, seguía mirándola como si fuera lo más precioso que había visto jamás. «Joaquín», comenzó a decir, pero él negó suavemente con la cabeza. «No tienes que decir nada», le susurró, y se inclinó hacia ella hasta que sus frentes se tocaron. «Solo déjame estar aquí, déjame quedarme». Esperanza sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Pero no era algo malo que se quebraba, era el muro que había construido alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Y cuando ese muro cayó, lo que quedó fue un espacio infinito llenándose de amor. Se quedaron así, frente con frente, respirando el mismo aire, sintiendo como sus mundos se reconstruían alrededor de ese momento perfecto de conexión. Afuera, la tormenta rugía con furia. Adentro, dos corazones heridos habían encontrado finalmente su hogar. Capítulo 4. Las sombras del pasado. La felicidad, descubrieron Joaquín y Esperanza, era una criatura frágil que podía ser amenazada por las sombras del pasado que se negaban a permanecer enterradas. Habían pasado 2 meses desde aquella tarde de tormenta que había sellado su conexión, 2 meses de despertar cada día con la certeza de haber encontrado algo que valía la pena proteger. Joaquín había comenzado a trabajar en el rancho de los Herrera, a las afueras del pueblo, donde su experiencia con el ganado era valorada más que los rumores que circulaban sobre él. Esperanza había empezado a vender sus bordados en el mercado y, para su sorpresa, había encontrado clientes que apreciaban la delicadeza de su trabajo sin importarles las marcas en su rostro. Parecía que Santa Esperanza finalmente estaba aprendiendo a aceptarlos. Pero el pasado tiene la costumbre cruel de aparecer justo cuando menos se le espera. Una mañana de octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las hojas de los pocos árboles del pueblo empezaban a cambiar de color, un grupo de jinetes llegó levantando polvo y llevando consigo noticias que harían temblar los cimientos del pequeño mundo que Joaquín y Esperanza habían construido juntos. El líder del grupo era un hombre alto y delgado, con ojos fríos como el hielo, y una sonrisa que no llegaba nunca a ser genuina. Se hacía llamar Teodoro Vázquez, y decía ser el hermano de una mujer que había muerto en circunstancias misteriosas en un pueblo a 3 días de camino. Venían buscando a Joaquín Valdés. La acusación era grave: asesinato. Según Vázquez, Joaquín había matado a su hermana durante una pelea por dinero y había huido como un cobarde antes de enfrentar la justicia. Cuando las noticias llegaron a oídos de Esperanza, sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. No porque creyera las acusaciones, conocía el corazón de Joaquín mejor que nadie y sabía que era incapaz de la violencia gratuita, sino porque sabía que, verdaderas o falsas, esas palabras tenían el poder de destruir todo lo que habían construido. Joaquín regresó del rancho esa tarde para encontrar a Esperanza esperándolo en el porche, con una expresión que él reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto el día que la encontró atada frente a la iglesia. Dolor mezclado con una determinación feroz de no dejarse quebrar. «Ya te enteraste», dijo él, y no era una pregunta. Esperanza asintió, y cuando habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Cuéntame la verdad, toda la verdad». Joaquín se quitó el sombrero y se sentó a su lado en los escalones del porche. Durante un largo momento, contempló el horizonte como si buscara las palabras correctas en la vastedad del paisaje. Finalmente, comenzó a hablar. La mujer se llamaba Isabela y había sido su prometida años atrás, antes de que él comenzara su vida errante. Habían tenido una relación tormentosa, marcada por los celos de ella y la incapacidad de él para comprometerse completamente. Cuando finalmente él había decidido irse, Isabela había amenazado con lastimarse si la abandonaba. Joaquín se había ido de todas formas. Semanas después, había recibido noticias de que Isabela había muerto, aparentemente por su propia mano, aunque las circunstancias nunca habían quedado del todo claras. El hermano de ella, Teodoro, había jurado venganza,
convencido de que Joaquín era responsable de su muerte. «He estado huyendo de él durante 3 años», confesó Joaquín, y su voz se quebró ligeramente. «No porque fuera culpable del crimen que me acusa, sino porque era culpable de haberla abandonado cuando más me necesitaba». Esperanza sintió cómo su corazón se partía, no por la historia en sí, sino por el dolor que veía en los ojos de Joaquín, por el peso de la culpa que había estado cargando solo durante tanto tiempo. «¿La amabas?», preguntó, y la pregunta le dolió hacer, pero necesitaba saberlo. Joaquín la miró directamente a los ojos, y en su mirada había una honestidad absoluta. «Creí que la amaba, pero ahora sé que lo que sentía por Isabela no era amor verdadero, era obsesión, costumbre, miedo a la soledad». Se acercó más a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Lo que siento por ti, Esperanza, eso sí es amor, es paz, es hogar, es querer ser mejor persona cada día». Esperanza sintió que las lágrimas finalmente se derramaban, pero no eran lágrimas de dolor, sino de un alivio profundo mezclado con una determinación férrea. «Entonces nos enfrentaremos a esto juntos», le dijo, y su voz tenía la fuerza de una promesa inquebrantable. Pero ambos sabían que enfrentarse a Teodoro Vázquez no sería simple. El hombre tenía conexiones, recursos y la ventaja de una historia que, sin importar cuál fuera la verdad, pintaba a Joaquín como el villano. Esa noche, mientras yacían despiertos escuchando los sonidos de la noche, ambos sabían que su tiempo en Santa Esperanza estaba llegando a su fin. La pregunta no era si tendrían que irse, sino cuándo, y si su amor sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Capítulo 5. El precio del amor. La confrontación llegó 3 días después, cuando el sol estaba alto y las calles de Santa Esperanza hervían bajo el calor implacable del mediodía. Teodoro Vázquez y sus hombres habían estado haciendo preguntas por el pueblo, esparciendo la historia de Joaquín como semillas venenosas que germinaban rápidamente en las mentes siempre dispuestas al chisme y la condena. Para el tercer día, la mayoría de los habitantes había decidido que Joaquín Valdés era, efectivamente, un asesino que no merecía la protección que habían comenzado a ofrecerle. El enfrentamiento tuvo lugar, como era inevitable, frente a la iglesia donde todo había comenzado. Joaquín había decidido enfrentar a Vázquez cara a cara, no porque creyera poder convencerlo de su inocencia, sino porque sabía que huir nuevamente solo pospondría lo inevitable y pondría a Esperanza en peligro. Esperanza había insistido en acompañarlo, a pesar de los ruegos de él para que se quedara en casa. Había algo en la determinación de sus ojos que le decía a Joaquín que sería inútil discutir. Ella había decidido estar a su lado y nada en el mundo la haría cambiar de opinión. Vázquez estaba esperándolos, rodeado de 5 hombres armados y con media población del pueblo observando desde una distancia prudente. Su sonrisa fría se hizo más amplia cuando vio acercarse a Joaquín de la mano de Esperanza. «Vaya, vaya», dijo con una voz que destilaba veneno. «El asesino ha encontrado otra mujer que destruir. Dime, preciosa», se dirigió a Esperanza con una crueldad calculada, «¿ya te ha contado cómo mató a mi hermana? ¿O espera que descubras su verdadera naturaleza cuando sea demasiado tarde?» Esperanza sintió que la furia le subía por las venas como fuego líquido. Durante meses había soportado las miradas de desprecio, los comentarios crueles sobre su apariencia, las humillaciones constantes. Pero nadie, absolutamente nadie, iba a atacar al hombre que amaba frente a ella. Dio un paso adelante, colocándose parcialmente frente a Joaquín, y cuando habló, su voz resonó por toda la plaza con una autoridad que sorprendió a todos los presentes, incluido a ella misma. «Joaquín Valdés es el hombre más honorable que ha pisado jamás este pueblo», declaró, y sus palabras cortaron el aire como espadas. «Ha reparado casas sin pedir pago, ha ayudado a viudas con sus cosechas, ha tratado a cada persona con respeto sin importar cómo lo trataran a él. Si ustedes quieren llevárselo basándose en las palabras de un extraño que llega con acusaciones sin pruebas, tendrán que pasar sobre mí primero». Un murmullo se extendió por la multitud.
Algunos parecían genuinamente conmovidos por las palabras de Esperanza, pero otros simplemente veían una oportunidad más para el entretenimiento cruel. Vázquez rió con una carcajada que no tenía nada de humor. La mujer marcada defendiendo al asesino. ¡Qué romántico! Su voz se volvió más dura. Pero las palabras bonitas no cambian los hechos, señorita. Este hombre mató a mi hermana y va a pagar por ello. Fue entonces cuando Joaquín habló, y su voz tenía la calma mortal de un hombre que ha tomado una decisión final. «Tienes razón en una cosa, Teodoro», dijo, usando el nombre como si fuera una maldición. «Isabela está muerta, y yo cargo parte de la responsabilidad, pero no de la forma que dices». Se dirigió a la multitud, su voz cargándose de una emoción cruda que hizo que hasta los más hostiles guardaran silencio. Isabela Vázquez se quitó la vida porque no pude amarla de la forma que ella necesitaba. Porque fui cobarde y preferí huir en lugar de enfrentar una conversación difícil. Cargo esa culpa cada día y la cargaré hasta que muera, pero no soy un asesino. Vázquez desenfundó su arma y sus hombres lo imitaron inmediatamente. La tensión en la plaza se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «Bonitas palabras», escupió. «Pero mi hermana sigue muerta y tú sigues siendo responsable». Fue en ese momento cuando sucedió algo que nadie había anticipado. Esperanza se movió, no hacia atrás buscando seguridad, sino hacia adelante, colocándose directamente entre las armas de los hombres de Vázquez y Joaquín. Sus brazos se extendieron como si pudiera protegerlo con su propio cuerpo, y cuando habló, su voz temblaba no de miedo, sino de una determinación absoluta. «Si quieren lastimarlo, tendrán que matarme a mí primero», declaró, y en sus ojos había el tipo de resolución que mueve montañas. «He pasado años siendo tratada como menos que humana por gente que juzga basándose en cicatrices y rumores. No voy a permitir que le hagan lo mismo al único hombre que ha visto mi valor real». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento susurrando entre las piedras de la iglesia. Joaquín sintió que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Nunca nadie había arriesgado tanto por él. Nunca nadie había estado dispuesto a pagar ese precio por su libertad. «Esperanza, no», murmuró, intentando moverla hacia atrás, pero ella se mantuvo firme. «Sí», le respondió sin volverse, manteniendo sus ojos fijos en Vázquez. «Siempre sí, para siempre sí». Y fue en ese momento cuando Teodoro Vázquez se dio cuenta de que había perdido. No porque las armas hubieran cambiado de bando, no porque las pruebas hubieran aparecido mágicamente, sino porque estaba frente a algo que él nunca había comprendido realmente. El amor verdadero, el tipo de amor que convierte a las personas en versiones más valientes y nobles de sí mismas. Vázquez miró el rostro de Esperanza, vio las cicatrices que la marcaban y la belleza que irradiaba a pesar de ellas. Vio la forma en que estaba dispuesta a dar su vida por alguien más, y por primera vez en años recordó a su hermana no como la víctima que había construido en su mente, sino como la mujer real que había sido, atormentada, celosa, incapaz de encontrar paz en sí misma. Lentamente bajó el arma. «Vete», le dijo a Joaquín, y su voz había perdido toda su furia anterior. «Vete de aquí y no vuelvas nunca. Esa será tu penitencia». Joaquín sintió como si pudiera respirar por primera vez en años, pero la libertad venía con un precio: dejar Santa Esperanza, dejar el lugar que se había convertido en su hogar. Miró a Esperanza, que finalmente se había vuelto hacia él con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que valía más que todas las riquezas del mundo. «¿Vienes conmigo?», le preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Voy contigo a donde sea», le respondió ella, y selló la promesa con un beso que hizo que toda la plaza se desvaneciera a su alrededor. Capítulo 6. El nuevo amanecer. 6 meses después, en un valle verde rodeado de montañas que tocaban las nubes, Joaquín y Esperanza habían construido no solo una casa, sino un hogar verdadero. El pequeño rancho que habían establecido cerca del pueblo de San Miguel florecía bajo sus cuidados combinados.
Joaquín trabajaba con el ganado y los cultivos, mientras Esperanza había establecido un negocio próspero vendiendo sus bordados y remedios herbales a las mujeres de la región. Pero más que el éxito material, habían construido algo infinitamente más valioso, una vida donde ambos podían ser completamente ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo al juicio. Las cicatrices de Esperanza seguían allí, y probablemente estarían para siempre, pero ya no las veía como marcas de fealdad, sino como parte de su historia, como prueba de su fuerza. Joaquín las besaba cada mañana al despertar, trazándolas con sus dedos como si fueran mapas que lo guiaran de vuelta a casa. Los fantasmas del pasado aún los visitaban ocasionalmente. Joaquín tenía pesadillas donde revivía los últimos días con Isabela, donde se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Esperanza a veces despertaba tocándose el rostro, momentáneamente, olvidando que ya no tenía que esconder su cara del mundo. Pero habían aprendido que sanar no significaba olvidar, sino integrar el dolor en una historia más grande, una historia donde el sufrimiento se transformaba en compasión, donde las heridas se convertían en sabiduría. Una tarde de primavera, mientras trabajaban juntos en el jardín que habían plantado detrás de la casa, Esperanza se detuvo repentinamente y se llevó la mano al vientre. Joaquín, que había estado removiendo la tierra para plantar nuevas semillas de girasol, alzó la vista inmediatamente. «¿Estás bien?», le preguntó, dejando caer la pala y acercándose a ella con la preocupación pintada en el rostro. Esperanza lo miró con una expresión que él no pudo descifrar al principio. Había sorpresa allí, y algo de miedo, pero también una alegría tan profunda que parecía irradiar desde el centro de su ser. «Joaquín», murmuró su nombre como una oración, como había aprendido a hacer en los momentos más importantes. Creo que vamos a tener un bebé». El mundo se detuvo. Joaquín la miró fijamente, procesando las palabras, sintiendo como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Después, lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, una sonrisa tan amplia y genuina que transformó completamente sus facciones curtidas por el sol. «¿Un bebé?», repitió, y su voz se quebró ligeramente por la emoción. Esperanza asintió, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero eran lágrimas de pura felicidad. Joaquín la levantó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños que han descubierto el secreto más maravilloso del universo. Cuando finalmente la bajó, la abrazó con tanta ternura que ella sintió como si estuviera siendo sostenida por el amor mismo. «Nuestro hijo», murmuró Joaquín contra su cabello, y en esas dos palabras había todo un futuro de posibilidades infinitas. «Nuestro hijo va a crecer sabiendo que es amado, va a crecer sabiendo que las diferencias son lo que nos hace hermosos, va a crecer en un hogar donde las cicatrices son marcas de honor y la verdad es lo único que importa». Esperanza se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos, y lo que vio allí confirmó lo que ya sabía, que habían creado algo eterno, algo que trascendía sus propias vidas. «¿Cómo crees que se verá?», preguntó, y en su voz había la curiosidad dulce de una mujer que ha comenzado a imaginar el rostro de su hijo. Joaquín trazó con sus dedos la línea de sus cicatrices, como había hecho tantas veces antes, pero ahora el gesto tenía un significado aún más profundo. «Se verá perfecto», le dijo con absoluta certeza, «porque será nuestro, y llevará en su sangre la fuerza de su madre y la determinación de su padre. Llevará la historia de cómo dos personas rotas se encontraron y se volvieron enteras». Esa noche, mientras yacían en la cama contemplando las estrellas a través de la ventana abierta, hablaron sobre nombres, sobre sueños, sobre el tipo de mundo que querían crear para su hijo. Hablaron sobre cómo le enseñarían que la belleza viene en 1000 formas diferentes, que el valor se mide en acciones y no en apariencias, que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. «Le contaremos nuestra historia», murmuró Esperanza contra el pecho de Joaquín, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su mejilla. «Le contaremos cómo te encontré atada frente a una iglesia,
acordó Joaquín, sus dedos acariciando su cabello. Y cómo grité que nadie es menos por sus cicatrices. Le contaremos cómo me defendiste sin conocerme. Le contaremos cómo me ofreciste tu hogar sin pedirme nada a cambio. Le contaremos cómo enfrentamos juntos las tormentas. Le contaremos cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera. Esperanza alzó la vista para mirarlo, y en la penumbra de la habitación, iluminado solo por la luz plateada de la luna, ambos supieron que estaban escribiendo el final perfecto de su historia, y al mismo tiempo, el comienzo de una nueva. Epílogo. Las cicatrices del alma. 15 años después, cuando los cabellos de Joaquín ya tenían hebras plateadas que brillaban bajo el sol y las manos de Esperanza mostraban las marcas suaves del tiempo y el trabajo, su historia se había convertido en leyenda en toda la región. La gente venía desde pueblos lejanos para conocer a la pareja que había desafiado todos los prejuicios, que había demostrado que el amor verdadero puede florecer en los terrenos más áridos, que había criado 3 hijos hermosos que llevaban en sus sonrías la sabiduría de padres que habían aprendido a ver la belleza en lugares donde otros solo veían defectos. Su hijo mayor, Diego, tenía los ojos dorados de su padre y la determinación inquebrantable de su madre. Su hija del medio, Isabella, nombre elegido para honrar el pasado y transformarlo en algo nuevo, había heredado la sensibilidad artística de Esperanza y la valentía silenciosa de Joaquín. El pequeño Miguel, apenas de 5 años, era una combinación perfecta de ambos, travieso como su padre había sido en su juventud, pero con la capacidad de su madre para encontrar magia en las cosas simples. Ninguno de los niños había nacido con cicatrices visibles, pero todos habían aprendido desde pequeños que las marcas más importantes son las que llevamos en el alma, y que esas cicatrices invisibles pueden ser tan hermosas como las que se ven a simple vista si las llenamos de amor y propósito. Una tarde, mientras toda la familia trabajaba en la cosecha de maíz que había crecido alto y dorado bajo el sol generoso del valle, un viajero se acercó a su rancho. Era un hombre joven, con la ropa rasgada y los ojos llenos del tipo de desesperación que Joaquín reconoció inmediatamente. ¿Puedo pedirles agua?, preguntó el desconocido, y en su voz había una humildad que hablaba de alguien que ha perdido casi todo. Esperanza fue la primera en responder, como siempre había sido su naturaleza. «Puedes pedir mucho más que agua», le dijo con una sonrisa que había conservado su calidez después de todos estos años. «¿Tienes hambre? ¿Necesitas un lugar donde descansar?» El joven la miró y sus ojos se detuvieron momentáneamente en las cicatrices que marcaban el lado izquierdo de su rostro. Pero en lugar de apartarse, como había aprendido a esperar durante tantos años, su expresión se suavizó con algo que parecía reconocimiento. «Usted es la señora de las historias», murmuró con asombro, «la que se casó con el cowboy que gritó que nadie es menos por sus cicatrices». Joaquín, que se había acercado al escuchar la conversación, rió con esa risa profunda que había aprendido a liberar completamente solo después de conocer a Esperanza. «Esa soy yo», confirmó Esperanza, y ya no había ni sombra de vergüenza en su voz. «¿Y tú quién eres, joven?» El muchacho se quitó el sombrero gastado y los miró con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que ambos recordaron haber sentido alguna vez. «Me llamo Carlos Mendoza y he estado viajando durante semanas buscando trabajo, pero en todos los pueblos por los que paso, la gente me rechaza en cuanto ven esto». Se alzó la manga de la camisa, revelando un brazo marcado por quemaduras extensas. «Escuché que aquí había gente que entendía que las cicatrices no definen el valor de una persona». Joaquín y Esperanza intercambiaron una mirada, y en ese intercambio silencioso se dijeron todo lo que necesitaban decirse. Su historia no había terminado con su propio final feliz. Se había convertido en el comienzo de algo más grande, en una forma de cambiar el mundo una persona a la vez. «Hijo», dijo Joaquín, colocando una mano paternal en el hombro del joven, «has llegado al lugar correcto. Aquí el trabajo se mide por la voluntad de hacerlo, no por la apariencia de quien lo hace. Y las cicatrices», añadió Esperanza, extendiendo su propia mano marcada hacia él, «son simplemente prueba de que has sobrevivido a cosas difíciles.
Eso te convierte en más fuerte, no en menos valioso. Carlos Mendoza sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado apretado y dolorido durante mucho tiempo. Por primera vez en meses, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía pertenecer. Esa noche, mientras la familia Valdés compartía su mesa con el joven Carlos, mientras los niños escuchaban con fascinación las historias de sus viajes, mientras Joaquín y Esperanza se miraban por encima de las cabezas de sus invitados, con la satisfacción profunda de quienes han construido exactamente la vida que soñaron, el eco de aquel grito que había resonado tantos años atrás en la plaza de Santa Esperanza se multiplicó y se extendió. Nadie aquí es menos por cicatrices. Las palabras viajaron en el viento nocturno, llevando consigo la promesa de que siempre habría un lugar en el mundo para aquellos que han sido marcados por la vida. Un lugar donde las heridas se transforman en sabiduría, donde los rechazados encuentran familia, donde el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. Y en la distancia, bajo un manto de estrellas que brillaban como diamantes, sobre el valle que había visto florecer el amor más puro, la historia de Joaquín y Esperanza se convirtió en más que una historia. Se convirtió en una promesa que el mundo necesitaba escuchar, una y otra vez, hasta que cada corazón herido supiera que existe un hogar esperándolo, y que las cicatrices más hermosas son las que nos enseñan a amar sin medida. El cowboy la había visto atada frente a la iglesia, había gritado que nadie era menos por cicatrices, y con esas palabras había cambiado no solo su destino, sino el destino de todos aquellos que vinieran después, buscando un lugar donde ser amados exactamente como eran. Y así, querido escucha, termina esta historia que comenzó con un grito de protesta y se convirtió en una sinfonía de amor que aún resuena en cada corazón que se atreve a creer que la belleza verdadera nunca se encuentra en la superficie, sino en las profundidades del alma humana, donde todas las cicatrices son simplemente mapas de supervivencia que nos guían de vuelta a casa. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día, para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.